después de bastante tiempo, se da la oportunidad de poder presentarlo justamente en el Día Nacional del Agua, que es el 31 de marzo. Hay alguna confusión porque el 22 es el Día Mundial. Y el 31, la Argentina, ya hace muchos años, instauró el Día Nacional del Agua. Bueno, entonces se dio como para que en la Administración Provincial del Agua, que trabajé casi 40 años, pueda hacer esa presentación de ese libro sobre las inundaciones del 98 en el río Paraná, en el río Negro, acá en Resistencia, y en el sudoeste provincial, que se generó la guerra del agua con los santafesinos. Entonces, como yo participé trabajando, Claro. La viví muy claramente y me parece muy interesante poder mostrar esas situaciones, el por qué llegamos a esas situaciones y como paradoja de esa gran bajante del río Paraná, que por suerte ya está terminando y parece como que el Paraná ya no puede, el Paraná seguirá produciendo grandes crecientes y un poco a eso apunta ese libro. Qué interesante, ¿no? Va a estar presentándose ¿dónde el libro? En la sede de la Administración Provincial del Agua, Ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 12,5, cerca de la Avenida Sarmiento, pero ahora la colectora está cerrada, así que hay que entrar por Avenida Sabín, que es el lugar donde yo trabajé. Entonces, como un tributo a ese lugar y a la Facultad de Ingeniería, yo soy docente, también tengo el auspicio de la Facultad de Ingeniería y bueno, es un honor también representar la fábrica de ingenieros, que algo tienen que ver en toda esta situación. Claro. Cuando nos inundamos o no inundamos, falta agua, o la ingeniería tiene algo que ver. Entonces también apunta a esa cuestión como un llamado de atención, especialmente para las jóvenes generaciones. Es una manera de transmitir las experiencias vividas, está bien, hace 25 años, pero que en el acontecer del clima, de las precipitaciones, de la crecida o funcionamiento de los ríos, volverán a aparecer con las mismas características o peor o menos. Entonces, bueno, me parece interesante mostrar esa experiencia. ¿Cómo surgió la realización de este libro? Yo desde que trabajaba en APA siempre tuve la intención de dejar registro de un montón de acciones, detalles que por ahí la sociedad no conoce. Y mi idea era escribir sobre la historia de los organismos hídricos de la provincia, que es una tarea bastante voluminosa, y apareció la cuarentena que me impidió seguir avanzando en eso, porque yo iba al Archivo Histórico de la provincia, a la biblioteca de APA, a distintos medios, para documentarme. En el interín, en el primer año de pandemia, falleció un profesional que era un amigo, un tipo muy joven, muy capaz. Entonces dije, bueno, ya que estamos todos encerrados, vamos a escribir de algo que yo tenga mucha documentación. Yo participé mucho en esa inundación de 1998, incluso trabajé con el que era ministro de gobierno en ese momento, que era un poco el coordinador de toda la emergencia. La de 1998 en Resistencia fue la última creciente sin tener todavía el anillo de defensa que se tiene ahora. Entonces, y estaba muy vívida la situación de la inundación de 1983, 1982, que se rompió el dique, el agua entró, tapó la avenida Sarmiento, la Sabino, o sea, estuvimos en una grave crisis, y en 1998 todavía no teníamos la defensa como para decir voy a resistir al avance del Paraná. Por eso también en el libro cuento que Resistencia un poco resistencia al agua, porque estamos dentro del valle de inundación, claro, del río más grande de Argentina.
pasa el Río Negro. Entonces tiene connotaciones de esa mirada que tiene el hombre que no alcanza a ver tan lejos. Yo siempre digo, ¿cuántos años hace que medimos el Paraná? 120. Un montón. ¿Cuántos años tiene el Paraná en esta ubicación? Mínimo 10.000 años. ¿Cuánto hemos medido? 1%. O sea, no conocemos ni las más grandes bajantes que nosotros dijimos, nunca vimos eso. Claro, en mi corta historia yo no la vi, Claro. pero el río la sabe. Y en crecida es exactamente lo mismo. Aún así, desde la ingeniería, con todas esas mediciones, hubo que decidir construir una defensa a una determinada altura, como para poder cubrirnos. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Vendrá una creciente más grande? Siempre existe esa posibilidad. Entonces, bueno, no deja de ser un desafío contar un poco la crónica de lo que pasó. La historia. Resistencia se funda en 1878 en una crecida del Paraná. Está contado en los anales de la historia que salieron de corriente y la noche la pasaron en el Río Negro porque no podían llegar al lugar donde querían desembarcar los inmigrantes. Después apareció una creciente muy grande también en 1905, pero éramos 10 casas. Y entonces, bueno, no pasó casi nada y recién en 1966 aparece una creciente que nos encuentra totalmente rodeado de agua, el río diciendo, este es mi territorio, Claro. inundó totalmente Barranqueras, totalmente Puerto Vilela y una tercera parte de Resistencia. El agua por la Pueyrredón, por la calle Pueyrredón, llegó a 2 cuadras de la Casa de Gobierno. Por la 9 de julio hasta San Martín, Italia. Estábamos en el medio del valle de inundación del río más grande y creciendo como capital. Ahí se toma la decisión, vamos a resistir, vamos a construir defensa, vamos a construir compuertas, estaciones de bombeo. Con la mala suerte que se construye el dique de Barranqueras, se inaugura en 1978 y en 1982, 4 años de existencia, una crecida pequeña, el dique se rompe. En el 83, todo un año, vino la creciente más grande, más larga, con el agua prácticamente dentro de la ciudad y gracias a una defensa usando el terraplén del ferrocarril francés, el agua no invadió el resto de la ciudad. Pero fue una situación muy crítica y esos eventos que pasan cada tantos años nos señala. El Paraná dice, esto es mío. Y nosotros, sin mirar, decimos, no, esto es mío. Entonces, bueno, el conflicto está planteado. Pero la naturaleza por ahí puede ser más fuerte. Y hablábamos fuera de cámara cómo por ahí la gente se olvida, ¿no? de las grandes crecidas, de lo que pasaba. Yo siempre por ahí veo una fotografía que muestran la Estatua de la Libertad de Barranqueras con el agua. Y uno hoy en día no puede imaginar que el agua haya llegado hasta ese lugar. Mi padre, por ejemplo, vivía en la Liguria de chico y tenían el agua hasta la mitad de la casa. Sí, y sí. se tuvieron que dejar eso, ir a la casa de sus parientes que vivían cerca de esta zona, que era una zona que acá no llegaba el agua. Pero las nuevas generaciones no se acuerdan de eso y cómo va la gente también ganándole terreno al río y después en situaciones de crecida es todo un problema. También la gente que va a la vera del río, en el valle de inundación, como decía, que es todo de resistencia, pero que está protegida por los terraplenes. Por obra. 2 detalles. En la inundación de 1983, donde el agua estaba arriba de la avenida Sarmiento, no se podía llegar al Instituto de Vivienda, a donde está la laguna Claro. Francia-Argentina, arriba la Sabín. Uno dice, no puede ser, uno transita la avenida Sabín, pero qué alto con alto. respecto, y el agua estaba arriba. La única manera de ir a corriente era salir por la ruta 11. Entonces ahí se entregó
un plano en esa inundación de 1983 que se hizo público a la mayoría de la población, diciéndole, vos tenés la casa a tal altura, si se rompe esas defensas provisorias, llovía encima, a vos te va a llegar 50 centímetros, 1 metro, 1 metro y medio, entonces tomás la decisión de irte si eso pasa. Creemos que estamos defendidos, que tenemos defensa, pero como muy bien decís, la gente sigue ocupando espacios por fuera de la defensa. En la construcción de resistencia, el canal Soberanía Nacional, allá llamado Inglaterra, ahora Soberanía Nacional, después de la guerra de Malvinas, se hizo un terraplén y se dijo, este es el límite de la ciudad. Del otro lado de la avenida Soberanía Nacional hay 40.000 personas, toda una serie de barrios que no tienen defensa. Del otro lado de la defensa de Puerto Vilela, hacia Tres Bocas, en la desembocadura de Barranquera, un montón de gente que están a merced de la inundación del río Paraná. Si uno va por el camino de Antequera a la isla del Cerrito, va a encontrar un montón de gente que está en el valle de inundación del río Paraná. La gran mayoría sabe de ese riesgo, pero hay otros que no. Y hay otros que creen que eso ya no va a pasar, como muy bien comentás. Entonces, un poco el libro cuenta toda esa historia, bastante nutrida en función de la información que uno pudo recolectar. Hubo momentos muy críticos, con la mirada, por supuesto, de 25 años después, en la cual uno puede comentar qué es lo que sucedió. Y un poco es una alerta para decir, señores, hoy, números más, números menos, somos 500.000 personas, la mayoría protegida, bajo riesgo potencial, porque la obra tampoco asegura. Claro. Y hemos visto, no hace mucho, Santa Fe en el 2003, 23 muertos por una inundación, Sí. no del Paraná, sino del río Salado que cruza al lado. Nueva Orleans, en Estados Unidos, que hubo también, la ciudad se inundó totalmente con un montón de muertos. Y constantemente uno ve En el ese mundo, tipo claro, de situaciones. Entonces la pregunta es, dentro de 50 o 100 años, ¿vamos a seguir acá en este polvorín, salvando la distancia con respecto al agua? ¿O nos vamos atrás de Tirol, de Fontana, en un lugar alto? Podemos ser 1 millón de personas, 500.000, fuera de este peligro que significa estar al lado del río más grande de Argentina, el segundo de Latinoamérica, es el 8º a nivel mundial. Entonces, bueno, me parece que un llamado de atención en un momento que la gente tiene internalizado la gran bajante. Es el mejor momento para decir no se confíe. Y hay una segunda parte del libro que es el tema de las inundaciones en el sudoeste chaqueño, que también cada tantos años aparece situación de inundación, con un montón de pérdidas en el sector agropecuario, con inundaciones en localidades como San Bernardo, como Chorotti, como Santa Silvina, en Santa Fe. En ese año 98, un medio nacional bautiza la guerra del agua entre Chaco y Santa Fe, porque había un terraplén ciego, iban de acá, lo abrían con policías, al otro día entraban del otro lado con policías y volvían a cerrar. Hubo 2 fallecidos porque querían sacar la gente que estaba inundada, Claro. prefectura, y bueno, tumbaron. Una situación muy caótica donde los hombres peleábamos creyendo que porque acá hay un límite político, para el agua también. No, error. Entonces también muestro un poco esa historia. Yo trabajé mucho, estudié mucho toda esa zona, entonces está muy interesante contar parte de esa historia que cada tanto vuelve y se presenta de vuelta. En el 2019, otra vez todo inundado. Entre medio, una gran sequía. Ahora hay sequía, la gente... Entonces, bueno, esos vaivenes que tiene la naturaleza, que son normales, son ciclos húmedos y secos,
bueno, uno se tiene que adaptar y tratar de ver cómo mejor poder producir, mejor Claro. poder vivir, para no tener los sobresaltos que cada tanto somos noticia a nivel nacional, porque nos llenamos de agua o acá adentro, o por afuera, o por lo que sea. La gente no es consciente por ahí del poder que pueda llegar a tener la naturaleza y después también si estamos preparados como el Gran Resistencia está preparado para lo que pueda llegar a ser una contingencia de esas características que ya vimos o que no vimos todavía en la corta historia que tenemos como usted decía, de estudiar el Paraná. Muy interesante la pregunta, la primer parte, en el sentido de que cada vez perdemos la memoria. Si hay algo que se sabía en el siglo pasado o antes, era la transmisión oral o escrita de los principales eventos que iban sucediendo, y entonces era una obligación de padres a hijos, de abuelos a nietos, transmitirle esa experiencia. Ahora la hemos perdido. Ahora creemos que porque tenemos ese telefonito, ahí está todo. Claro. Y no miramos, ¿a dónde estoy? ¿Y qué hace el agua acá? Eso se va perdiendo. Entonces, me parece que desde las autoridades, desde la ingeniería, en este caso particular, desde la arquitectura, se tiene que señalar. Esa bandera no la podemos bajar, porque cada tanto el río Paraná nos dice presente. Y de vuelta, si medimos 120 años, ¿cómo era el río en 1800, en 1600, en el año 500, 3000 antes de Cristo? No tenemos la más pálida idea. Y nos creemos poderosos, no, yo hago esta defensa, yo hago esto. Y 2 por 3 viene la naturaleza y dice, no, error. Claro. Así es. Bueno, el viernes 31... En el APA, ahí por la colectora de la ruta Nicolás Avellaneda, en el auditorio de la Administración Provincial del Agua, va a estar presentándose este libro, muy interesante. Después seguramente nos vas a contar dónde lo podemos conseguir también para comprarlo y contar todo esto, ¿no? Que tiene que ver con la historia también reciente de lo que se ha vivido como resistenciano de estas inundaciones que tuvimos y también un poco alertarnos de lo que puede llegar a pasarnos con la naturaleza, que es mucho más grande de lo que nosotros por ahí como seres humanos podemos llegar a contener el poder que puede tener ese grande que es el río Paraná. Sí, tal cual. El viernes a las 11 horas, en la sede de la Administración Provincial del Agua, lo espero para contar un poquito de qué se trata, y cuanto mayor repercusión, mejor, porque, como vos decís, es una cuestión de docencia. Claro. Como yo soy docente de la facultad, me desespero por dejar y que se vea. Claro, y esto queda y trasciende. Uno cuando va a la facultad seguramente va a poder leer este libro, los chicos que estudian ingeniería, todo el público en general también, porque es como un libro de historia para nosotros. Sí. Historia hídrica. Claro. Justamente. Pero también, me interesó mucho el tema también político con Santa Fe, todo, así que está buenísimo. Esto también lo tiene la librería Contexto, así que seguramente en la librería la gente que esté interesada lo va a poder adquirir allí en la librería Contexto de la Ciudad de Resistencia, también auspiciado por el APA y la Universidad Nacional del Nordeste. Un placer, ingeniero, de tenerlo acá y poder contarnos un poquito del libro. Muchas gracias. Un gusto, que pase muy buen día. Por último, la gente está preguntando, fin de semana largo, ¿va a llover o no? Porque ya la semana pasada iba a llover, cayeron 2 gotas, después el martes iba a estar lindo el día, cayó un chaparrón impresionante y como usted decía, pensamos que todo está acá, porque acá el teléfono dice si va a llover, si no, y después por ahí nos sorprende la naturaleza. ¿Cómo va a estar este fin de semana? El pronóstico dice que llueve hoy y mucho más probable mañana, hasta yo diría una lluvia de carácter general para la provincia. Todavía seguimos en sequía. Todo lo que es Chaco, Formosa, Corrientes está en sequía. Pero si uno analiza la cuenca del Plata, la cuenca del Paraná, va a notar que esa gran sequía que afectó al gran río Paraná, en Brasil ya se terminó. Y hay otro detalle que la gente se va a dar cuenta. Diciembre y enero teníamos las mismas temperaturas que ahora, pero seco. Y ahora hay mucha humedad. ¿Qué se necesita para que llueve? Humedad. Está apareciendo
Y la única contra es que la temporada de lluvia termina en abril. Pero bueno, a lo mejor algo puede llegar a llover en estos 40 días.